Hola chicos, ¿cómo están? Soy el Franny y hoy vamos a seguir con Five Nights at Freddy's Sister Location. Quedamos en la noche 3, así que vamos a ver qué más nos espera ahora. Daddy just once let me go play with her. She's so pretty and shiny. Didn't you make her just for me? Dijo papi, déjame jugar al menos una vez con ella, es muy bonita y brillante. ¿No dijiste que la hiciste solo para mí? Welcome back to another pivotal night of your thriving new career, where you get to really ask yourself, what am I doing with my life? What would my friends say? And most importantly, will I ever see my family again? We understand the stresses of a new job, and we're here for you. To help you reach a more stable and relaxing frame of mind, we offer several musical selections to help make this elevator ride as relaxing and therapeutic as possible. Música, We a ver. offer contemporary jazz, classical, rainforest ambiance, as well as a wide selection of other choices. A ver. Using the keypad below, please type the first few letters of the musical selection you would prefer. A ver, ya suena interesante. Voy a poner J. It seems you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. A ver. Thank you for selecting Casual Bongos. Now that your elevator experience has been customized to your needs and you're thoroughly relaxed, it's worth mentioning that due to your lackluster performance yesterday, your pay has been decreased by a substantial amount. Please enjoy the rest of your descent. Dijeron que por mi paupérrimo desempeño en la noche de ayer me van a descontar una gran parte de mi salario. Cara, te tiran una buena para tirarte la mala después. Hijo de mí. Ya de por sí los salarios en Five Nights at Freddy's son medio bajos, ¿no? Va, creo para el estándar, no sé, no vivo en Estados Unidos, pero pareciera que es poco. Bien, vamos a ver. Me encantan los bongos sonando. Due to unforeseen malfunctions from today's shows, your nightly duties will require you to perform maintenance that you may or may not be skilled enough to perform. It became necessary for technicians to attempt to disconnect Funtime Freddy's power module. However, they were unsuccessful. Allowing them to try again would be an inefficient path forward, as we would need to allow 6 to 8 weeks for recovery and physical therapy. You will need to reach the parts and service room on the other side of Funtime Auditorium to perform the procedure yourself. Let's check on Ballora first and make sure she's on her stage. Bueno, esperen. Básicamente lo que dijo es que los técnicos tuvieron que hacer un mantenimiento o intentaron hacer un mantenimiento en Funtime Freddy, justo el que habíamos visto la noche anterior cuando intentábamos reiniciar los sistemas. Y dice que no pudieron, así que probablemente yo tenga que hacer tareas para las que estoy o no capacitado. Que justamente parece que es esta. Dice que no pueden mandar de nuevo a los técnicos porque sería... No sé si dijo algo malo para la paga, pero que tendrían que estar mucho tiempo, varias semanas, con terapia física. Supongo que... No sé, porque los animatrónicos los pueden dañar físicamente o algo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Me dijo que chequeara primero acá la parte de Ballora. What the fuck? Great. It looks like everything is as it should be in Ballora Gallery. Let's check on Funtime Foxy. It's important to make sure she's on her stage before entering. Ah, y otra cosa que me olvidé de mencionar es que decía que hubo algunas malfunciones en algunos de los animatrónicos y por eso es que hay que hacer esos mantenimientos. Me olvidé de mencionar esa parte importante. Aunque no hay nadie. Great. It looks like everything is as it should be in Funtime Auditorium. No. There is no need to check on Baby tonight. Please refrain from entering unauthorized areas. Proceed directly to Funtime Auditorium. Esto es interesante. Dijo, no hay necesidad de que revise a Circus Baby esta noche. Por favor, abstente de ir a áreas no autorizadas. Pero la ventilación que da al auditorio de Baby se abrió. Yo sé que no tengo que ir por ahí, pero hay que probar, ¿no? Motion trigger. Circus gallery vent. Una cosa que me di cuenta es que la otra vez, cuando se habían desconectado los sistemas, que se había quedado todo oscuro en esta zona de acá, se escuchó que el mantenimiento de la zona de entrada en las ventilaciones había dado movimiento. Capar las cosas a que vinieran a verme. Se escucha como algo. ¿Vieron cuando una pava o un coso de fuego está hirviendo y empieza a hacer pi? A ver. Vamos a cerrar acá a ver qué pasa.
Did you know that I was on stage once? It wasn't for very long, only one day. What a wonderful day, though. I was in a small room with balloons and a few tables. No one sat at the tables, though, but children would run in and out. Some were afraid of me, others enjoyed my songs. Music was always coming from somewhere else, down a hall. I would always count the children. I'm not sure why. I was always acutely aware of how many there were in the room with me. 2, then 3, then 2, then 3, then 4, then 2, then none. They usually played together in groups of 2 or 3. I was covered in glitter. I smelled like birthday cake. There were 2, then 3, then 5, then 4. I can do something special. Did you know that? I can make ice cream. Although I only did it once. There were 4, then 3, then 2, then 1. Something happened when there was 1. A little girl standing by herself. I was no longer myself, and I stopped singing. My stomach opened, and there was ice cream. I couldn't move, at least, not until she stepped closer. There was screaming for a moment, but only for a moment. Then other children rushed in again, but they couldn't hear her over the sounds of their own excitement. I still hear her sometimes. Why did that happen? Ok, esto es un montón. Esperen. Esperen, voy a volver a la parte principal porque es demasiado que procesar. Acá estoy de vuelta en la parte principal y quiero contar un poco lo que escuché ahí en la parte esa donde se revisa el Circus Auditorium, donde está Baby, porque es muy interesante lo que dijo, porque creo que puede ser importante. No lo voy a leer todo porque capaz es una pérdida de tiempo, pero básicamente lo que dijo es: ¿sabés que alguna vez estuve en ese escenario? No fue por mucho tiempo, solo un día. Fue un día maravilloso. Decía que estaba en una sala con globos y algunas mesas, pero nadie se sentaba ahí, sino que había muchos niños que entraban y salían de la sala. Que algunos tenían miedo, a otros les gustaban las canciones que Baby cantaba y todo. Que la música siempre venía de otra parte, de un pasillo, no sé a qué se referirá. Dice que siempre contaba a los niños que no sabía bien por qué. Que siempre era muy consciente de cuánto había en la habitación con ella. Había 2, 3, 2, 3, 4, 2, ninguno. Normalmente jugaban en grupos de 2 o 3. Cuento esto porque es importante para después. Dice que estaba cubierta en purpurina, que olía a pastel de cumpleaños, sería que en un momento había 2, 3, 5, 4. Bueno, que dice que puede hacer algo especial. Baby parece que tiene una habilidad, por así decirlo, que es que puede hacer helado, aunque solo lo hizo una vez. Y acá lo importante, dice, había 4, luego 3, luego 2, luego 1. Algo pasó cuando había 1, o sea, un solo niño en la habitación con ella. Una niña pequeña, sola, ya no era yo misma, y dejé de cantar. Mi estómago se abrió y había helado, no podía moverme, al menos hasta que ella se acercó. Hubo gritos por un momento, pero solo por un momento. Luego otros niños entraron corriendo de nuevo, pero no podían oírla por encima de los sonidos de su propia exaltación, vendría a ser. Todavía la oigo a veces. ¿Por qué ocurrió aquello? Claro, pareciera que en algún punto lo que pasó es... Baby tiene esto de poder hacer helado, pero por alguna razón cuando se quedó solo con un niño, con esta niña en este caso, algo pasó, como que dejó de poder controlarse, por así decirlo. Hablara como si fuera alguna especie de inteligencia artificial por el lado de que tiene un poco de conciencia de las cosas, ¿no? Pero parece que algo pasó, no sé, como... Me da a pensar como si la hubiera atrapado en su interior. Porque dice, la oigo a veces, como si nunca se hubiese deshecho de ella. Pero no sé. Estuvo bueno haber ido por ahí. Fue una buena idea. Nos dio bastante cosa medio turbio para ver. Bueno, ahora vamos a ver el Funtime Auditorium. A ver qué tal. Funtime Auditorium maintenance vent opened. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything.
However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Me voy a sacar esto porque me da miedo que me asuste mientras estoy hablando. Básicamente lo que dijo es que a diferencia de Valora, como que Fontine Foxy, en este caso es chica, o sea, chica de mujer, no... Ustedes me entienden, no es chica ustedes entienden. Se activa por movimiento, por eso es mejor tener la habitación en total oscuridad, que nos da un cosito que hace flash para iluminar básicamente hacia dónde tenemos que ir. Pero esto me da mucho miedo, me da más miedo que el otro. Me da mucho miedo, no sé si... Me da mucho miedo, no sé si quiero dejarme los auriculares. No me pegué. Pero no entiendo si no estaba ahí. ¿Qué es sparingly? ¿Esporádicamente sería? Bueno, no me asustó tanto como esperaba, pero me asustó. Ojalá no me manden tan atrás. A ver. Ah, bueno, me mandó acá nomás. Me da miedo avanzar mucho, hago 3 pasos nada más por cada cosa. Llegué. Motion trigger, parts and service. Great job reaching parts and service. It seems that Funtime Freddy is out of power, which should make your job much easier. The release switch for the chest cavity is located on the underside of the endoskeleton jaw. To reach it, we will first need to open the face plates. You will need to press the faceplate release triggers in a specific order, and it's important to be as precise and as careful as possible. Locate the small button on Freddy's face, just under his right cheek, and press it. Great. Now locate the button under his left cheek and press it. Great. Now carefully locate and press the button next to Freddy's right eye. Great. Now carefully locate and press the button just above Freddy's nose. Ay, qué susto me pegué, santo Dios. Good job. The faceplates should now be open. Locate and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw. Uy, qué susto me pegué. Excellent. The chest cavity should now be open. Ajá. Remove the power module from the chest cavity. Great work. You will now be required to remove the secondary power module from the Bonnie hand puppet. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Dónde estás? Ahí está, ahí está. ¡Ah! Parece que si no lo ilumino, no se da cuenta. Ahí está, ahí está. Mira, si no lo ilumino directamente, sube, 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 sube. ¡Ah! Dios, qué difícil. Ahí está. Creo que lo tiene acá abajo en el...
no me sale el nombre en Press inglés. the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Este es. ¡Ja! Great job. You've acquired both power modules. This completes your tasks for the night. Please exit the building through Funtime Auditorium, and we'll see you back here again tomorrow. Oh. Me da mucho miedo esta parte, me quiero sacar los auriculares. Me da mucho miedo, le juro que esto es lo que más miedo me da. Ya sé, soy un cobarde, pero le juro que no aguanto la tensión. Y me asusta igual, ¿lo puedes creer? Por el poco sonido que sale me asusta igual. Daddy, she can make balloons. Have you seen her make balloons? Papi ya puede hacer globos. Daddy, let me go to her. Papi ya puede hacer globos. ¿Sabías que ella puede hacer globos? Papi, déjame ir hacia ella. What the fuck? O sea, Shh, be still and quiet. You've been sleeping for quite a while. I think they noticed that you never left the building last night. The cameras were searching for you, but they couldn't find you. I have you hidden too well. I kidnapped you. Noche 4. Dijo que no vieron que hayamos salido del edificio, que ya lo deben saber, que nos están buscando las cámaras, pero que parece que Baby, creo que es la voz, nos secuestró. Nos escondió muy bien, dijo. Don't be afraid. I'm not going to hurt you. No tengas miedo, no voy a I lastimarte. am only going to keep you for a little while. Solo voy a meterte un poco. Try not to wiggle, though. You're inside something that came from my old pizzeria. I don't think it was ever used. At least not the way it was meant to be used. Too dangerous. It's just big enough for one person to fit inside, but just barely. You're in the scooping room. Do you know why they call it the scooping room? It's because, dummy, this is the room where they use the scooper. ¿Qué van a I thought escupir? that would be obvious. Isn't that a fun name for something? The scooper. It sounds like something you would use for ice cream, or custard, or sprinkles. It sounds like something you would want at your birthday party to ensure that you get a heaping portion of every good thing. I wonder, though, if you were a freshly opened pint of ice cream, how you would feel about something with that name. Thankfully, I don't think a freshly opened pint of ice cream feels anything at all. Uh-oh. It sounds like someone else is in the building. Shh. Okay, bring her over. Forward. More. Okay, stop. Set her down. Watch the step. What happened to it this time? Just seems like these things can't go a day without breaking down. Who knows? It's always the same, man. Some kind of hardware malfunction. Well, hey, I have to be somewhere in 15 minutes, and this place gives me the creeps. Can we just get this over with? It's all automated. We don't have to be here for it. Just get her on the rollers and we can go.
Es Baldora. There's something very important that I've learned how to do over time. Do you know what that is? How to pretend. Do you ever play make-believe? Pretend to be one way when you are really the other. It's very important. Ballora never learns, but I do. They think there is something wrong on the inside. The only thing that matters is knowing how to pretend. What? I'll open the faceplates for you. That way they can find you on the cameras. Now all you have to do is wait. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me. Spring, o sea que este puede ser uno de los trajes híbridos, porque habla de Spring y dijo que solo había espacio en uno de estos para una persona. ¿Qué es eso? No. Me acordaba que en un momento me había aparecido un coso que decía que podía sacudirme. Aunque me dijo que mucho no lo hiciera. Ah, claro, porque creo que si me sacudo mucho, aflojaría los springs. Esto es muy difícil. Bueno, se metió ese. ¿Para qué? No sé. Ok. Ok. Ok, esto está muy difícil. ¡Ah! Pero, ¿cómo hago? O sea, no... El problema es que no puedo sacudirme mucho porque afloja más los spring, pero tengo que sacudirme para sacármelos. Está complicado. Encima te cansa porque parece que solo puedes usar la mano, o sea, solo puedes usar el clic y te cansa un montón. Estaba complicado. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Oh, si mantengo Your apretado se hace más breathing and rápido. your heartbeat are causing them to come loose. Cansa menos. You don't want them to get too loose. Trust me. Claro, entonces esto es... Dijo Springs, entonces debe ser uno de los trajes híbridos de... que aparecen en los juegos anteriores mencionados, ¿no? Voy a hacer algo, de último voy a esperar a que eso esté bien arriba. De última tengo suerte y me aparecen dos a la vez. Ah, sí funcionó. Justo estaba subiendo otro y cayeron los dos. Entonces lo hago con la mitad del esfuerzo. Sí, porque no puedo darme el lujo de sacudirme mucho porque esto se baja más rápido, parece. Pero creo que mientras más de esto entra en el traje, más rápido empiezan a bajar. Muy difícil, es muy difícil. Bueno, voy a intentar de vuelta, a ver. De última me saco esto porque la verdad que el hecho de tenerlo no me influye en nada tener el sonido, porque no es que hay un sonido específico que me ayude a tener en cuenta algo para tener más cuidado ni nada.
Y para evitar algunos sustos extra me lo voy a sacar. Qué miedo que me da este, boludo. La atmósfera tan oscura, tan... ¿Cómo decirlo? Tan oscura. ¡Lo logré! ¡Vamos! Definitivamente tenía que sacarme los auriculares. Supongo que me habrán encontrado al final de la noche, ¿no? Porque tenía la máscara abierta y todo. Y me vuelvo a As la the casa así moon tranquilo. rises, so also rises the tension between scorned lovers. Clara, it's not my baby. Vlad, you suck. Wait, was that a vampire joke? That was so lame, Clara. Like I haven't heard that a million times. Okay, well, how's this? I'm taking the car. The joke's on you. It's a rental. Well, the joke's on you. I set the thermostat to 90 before I left. Good. I like it warm. Good, because I also set the house on fire. How will it all end? The passion, the tension, the intrigue. Tune in tomorrow for the exciting conclusion. Bueno chicos, lo voy a dejar hasta esta noche para así hacemos la quinta noche en el próximo capítulo. Quizás el último, no sé. Este juego no pareciera ser de esos que van a tener una noche 20-20-20 como ya ha pasado en los juegos anteriores, pero no sé, por las dudas lo dejamos para el último. Aparte así este video no se hace tan largo. Así que si les gustó, dejen su suscripción, su like y su comentario, porfa, me ayudaría un montón si quieren. Obviamente siempre me ayudan con sus comentarios, me ayudan en la motivación y con su suscripción me ayudan a estar un poco más cerca de poder ser socio y poder hacer más de estos videos quizás, ¿no? Así que bueno, creo que eso sería todo por esta vez. Vamos a ver qué más nos trae el final quizás de la historia en el próximo. Pero parece que se está haciendo algo turbio. Esa baby parece que no es tan buena como parece. Pero bueno, vamos a descubrir en el próximo capítulo a ver qué es lo que pasó y qué es lo que va a pasar. Así que nos vemos chicos. Adiós.